Esta es la historia de una mujer que escondió la muerte detrás de una sonrisa, una abuela aparentemente cariñosa, una esposa dedicada y una de las asesinas más silenciosas y letales de Estados Unidos. Hoy te contaré cómo Nanny 2 convirtió el amor en veneno. Cuando los investigadores revisaron la trayectoria de Nanny 2, descubrieron algo que los dejó helados. Durante más de 30 años, la mujer había sembrado muerte en el interior de su propia familia, siempre sin levantar sospechas, siempre envuelta en un aura de simpatía y dulzura. Era conocida como Granny Nanny, una mujer amable, sonriente, amante de las revistas de corazones y los relatos románticos. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía una mente calculadora que veía en el matrimonio, la familia y la rutina doméstica un terreno perfecto para ocultar sus crímenes. Nanny nació en 1905, en Alabama, en un hogar marcado por la pobreza, la disciplina estricta y un padre controlador que restringía cualquier posibilidad de libertad para sus hijas. Desde pequeña, demostró una fascinación enfermiza por las historias de amor en los periódicos y revistas, especialmente los anuncios de corazones solitarios, donde desconocidos buscaban pareja por correspondencia. Ese detalle, aparentemente inocente, más tarde se convertiría en una de sus herramientas para seleccionar víctimas. Su primera boda llegó cuando tenía solo 16 años. Se casó con un joven llamado Charlie Braggs. La relación fue turbulenta desde el inicio. Ambos se acusaban de infidelidades. Él bebía en exceso y la convivencia se deterioró rápidamente. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio de ese caos, empezaran a morir personas cercanas a la pareja. Dos de las hijas de Nanny fallecieron en circunstancias extrañas, supuestamente por intoxicación alimentaria. Una explicación que, viniendo de una madre joven y sin recursos, no fue puesta en duda. Poco después murió también la suegra de Nanny, y aunque Charlie sospechaba que algo estaba muy mal, nunca pudo demostrar nada. Terminó huyendo de la casa con la hija mayor, dejando a la menor con Nanny, una decisión que, sin saberlo, salvaría la vida de la pequeña. El matrimonio se disolvió y Nanny quedó libre para seguir buscando el amor. Y nuevas víctimas. Su siguiente objetivo fue Robert Harrelson, un hombre que conoció a través de anuncios románticos. Parecía un buen partido, trabajador, estable, pero con un defecto que Nanny odiaba profundamente. Bebía demasiado. Tras años de aguantar sus borracheras y violencia verbal, Nanny tomó una decisión. En 1945, después de una noche de excesos, Harrelson apareció muerto. La causa oficial: intoxicación por alcohol mezclado con veneno para ratas. Nadie sospechó de ella. Una vez más, la viuda perfecta. Pero su cadena de matrimonios mortales no terminaría ahí. La mujer parecía moverse de relación en relación como quien cambia de libro, siempre sonriente, siempre encantadora, siempre lista para comenzar una nueva vida, sin dejar rastros visibles de las anteriores. Usaba veneno, casi siempre arsénico, y lo mezclaba con la comida, el café o cualquier bebida. Nunca dejaba marcas. La muerte llegaba lenta, aparentemente natural. Para los investigadores, lo más perturbador no era tanto el número de víctimas, que ya era escalofriante, sino la indiferencia con la que la mujer hablaba del sufrimiento que provocaba. Para Nanny, todo giraba en torno a sus deseos, su comodidad y su idea distorsionada del amor. Si un marido la aburría, si bebía demasiado, si discutía demasiado, simplemente desaparecía y luego buscaba al siguiente. Lo que la hacía casi invisible para la policía era su personalidad. Era la típica mujer simpática del vecindario, siempre sonriente, siempre amable. Nadie podía imaginarla como una asesina en serie. Tampoco sus propios familiares, que murieron uno tras otro sin que nadie levantara la voz. En su mente todo estaba justificado. Para ella, la muerte era una manera de recuperar control. Mientras los años pasaban, el rastro de muerte que Nanny 2 dejaba a su alrededor se volvía cada vez más amplio, pero también más peligroso. Era cuestión de tiempo antes de que una pieza de su historia empezara a fallar. Lo sorprendente es que no sería un marido quien desataría la caída de la abuela risueña, sino alguien mucho más cercano, su propia familia.
Después de enviudar por segunda vez sin ninguna consecuencia legal, Nanny volvió a los anuncios de Corazones Solitarios, su método favorito para escoger parejas. Allí encontró a su tercer esposo, un hombre llamado Lanning, de carácter tranquilo, creyente y aparentemente saludable. Él no bebía ni era violento, pero tenía un defecto imperdonable para ella: la aburría. La vida con Lanning era monótona, predecible, sin pasión, y Nanny vivía en busca de emociones, aunque esas emociones se manifestaran en forma de muerte. No pasó mucho tiempo antes de que Lanning enfermara misteriosamente. El hombre fue perdiendo fuerzas. Se volvió débil, incapaz de levantarse. Los médicos atribuyeron sus síntomas a problemas cardíacos, algo común en su edad. Nadie sospechó que tras los postres cuidadosamente preparados por su esposa se escondía un veneno mortal. Cuando finalmente falleció, Nanny recibió el pésame del vecindario con lágrimas perfectamente ensayadas y una sonrisa amable. La misma sonrisa que años después se convertiría en símbolo de horror. Pero esta vez hubo un giro inesperado. La hermana del difunto, desconfiada por el deterioro repentino de Lanning, decidió revisar la casa antes de que Nanny se marchara, y en uno de los armarios encontró algo perturbador: un frasco de arsénico prácticamente vacío. Aún así no pudo demostrar nada. La muerte fue declarada natural. Nanny escapó una vez más, intacta. Libre nuevamente, viajó a visitar a su familia. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más oscuros de su vida. Su madre, Luisa, comenzó a enfermar después de que Nanny regresara. Su estado se deterioró en cuestión de días, y en un silencio absoluto, Luisa murió. El patrón era idéntico: enfermedad repentina, síntomas clásicos de envenenamiento, pero aún nadie sospechaba. La tragedia no terminó ahí. Una de sus hermanas murió poco después. La nieta de Nanny también cayó enferma en circunstancias sospechosas. Algunas fuentes sugieren incluso que uno de sus sobrinos pudo haber sido víctima antes de que la cadena finalmente llamara la atención de la policía. Pero faltaba la pieza clave: la última pareja de Nanny. Su último marido, Samuel II, era un hombre correcto, metódico, severo pero educado. No le gustaba el desorden, ni soportaba que su esposa pasara horas leyendo revistas románticas. Tampoco aprobaba sus programas de televisión ni sus costumbres extravagantes. En definitiva, trató de controlar cada parte de su vida, y eso para Nanny era una sentencia de muerte. Un día, tras una discusión aparentemente trivial, Samuel enfermó. Los médicos lograron salvarlo, y contra todo pronóstico se recuperó. Pero cuando volvió a casa, Nanny le preparó un pastel especial. 3 días después, Samuel murió. Esta vez, sin embargo, los doctores se negaron a aceptar una explicación simple. Su muerte había sido demasiado repentina y demasiado extraña. Decidieron realizar una autopsia, y allí, finalmente, salió a la luz lo que Nanny había logrado ocultar durante más de 3 décadas: cantidades enormes de arsénico en el estómago de Samuel. Era la primera prueba real, la pieza que faltaba. Los investigadores comenzaron a reconstruir el pasado de Nanny. Sucesos aislados empezaron a encajar como un rompecabezas siniestro. Muertes inexplicables, síntomas repetidos, maridos afortunados que siempre dejaban de respirar. Los registros revelaban un patrón monstruoso, y una sola persona siempre estaba presente. La abuela sonriente ya no podía esconderse detrás de su dulzura. Cuando la autopsia de Samuel II reveló el arsénico, la fachada de Nanny II empezó a resquebrajarse. La mujer que siempre había sido descrita como amable, dulce y sonriente se convirtió de un día para otro en la principal sospechosa de un crimen frío y calculado. La policía decidió actuar con rapidez. Detuvieron a Nanny y comenzaron un interrogatorio que, según los agentes, fue tan desconcertante como perturbador. Mientras la cuestionaban sobre la muerte de Samuel, Nanny no mostraba miedo, ni confusión, ni siquiera indignación. Se reía, una risa suave, casi infantil, que ponía nervioso a cualquiera en la sala. No negaba nada directamente, pero tampoco confesaba. Parecía disfrutar el juego, hasta que los detectives mencionaron algo concreto:
exhumaciones. La policía anunció que revisaría los cuerpos de varios miembros de su familia. Maridos, hijos, nietos, todos serían examinados para determinar si también habían sido envenenados. La reacción de Nanny fue inmediata. Su sonrisa se borró por primera vez, solo para reaparecer segundos después, aún más amplia. Fue entonces cuando habló. Sin emoción y sin titubear, pronunció una frase que los investigadores jamás olvidarían. Vean los cuerpos, encontrarán exactamente lo que buscan. Y lo encontraron. Las exhumaciones revelaron la verdad brutal. Arsénico en varios de los cuerpos, signos claros de intoxicación en otros. Los médicos forenses concluyeron que, durante más de 30 años, Nanny Doss había utilizado veneno como herramienta de liberación, castigo y entretenimiento. Las cifras eran escalofriantes. Aunque legalmente se le atribuyeron 5 asesinatos, los investigadores sospechaban de muchos más. Se hablaba de hasta 11 víctimas, quizá más. Mientras el caso tomaba forma, los medios hicieron de Nanny una figura casi legendaria. La bautizaron con nombres que helaban la sangre: The Giggling Granny, la abuela risueña, la viuda negra del sur. Lo más inquietante es que a ella le encantaban los apodos. Cada vez que un periodista mencionaba su sonrisa, Nanny respondía con carcajadas, como si el horror que había provocado fuera parte de algún chiste privado. Durante el juicio, su comportamiento confundió a todos. No mostraba arrepentimiento, tampoco preocupación. Cuando le preguntaron por qué había matado a su último esposo, respondió con una frialdad que dejó a la sala sin aire. No me dejaba leer mis revistas románticas. Para Nanny, la vida y la muerte eran cuestiones simples. Si alguien le aburría, la controlaba o simplemente dejaba de gustarle, ese alguien dejaba de existir. Siempre había veneno en la casa, siempre había una justificación en su mente y siempre había una sonrisa en su rostro. Su confesión detallada dejó a los investigadores sin palabras. Hablaba de los asesinatos como si describiera recetas de cocina. Explicaba cómo mezclaba arsénico en giros tradicionales del sur: café, tartas, guisos, incluso vino casero. Nada dramático, nada impulsivo. Era método, rutina, costumbre, un patrón tan frío que parecía diseñado por alguien incapaz de comprender el valor de una vida humana. Finalmente, Nanny Doss fue sentenciada a cadena perpetua. Curiosamente, el fiscal decidió no buscar la pena de muerte. Alegó que su sonrisa constante frente al jurado sería más perturbadora que cualquier ejecución. Así, Nanny ingresó a prisión como una celebridad del horror, una mujer de aspecto amable, cabello recogido, voz suave y un historial de asesinatos que rivalizaba con los peores criminales de América. En la cárcel siguió riendo. Las guardias contaban que se pasaba horas hojeando revistas románticas, como si nada hubiese ocurrido. Algunas internas temían verla, otras no creían que aquella anciana redonda y simpática fuera capaz de matar. Pero todas coincidían en algo. Había algo en su mirada, una chispa inquietante, una satisfacción silenciosa, como si llevara consigo un secreto macabro del que nunca se desprendió. Nanny Doss murió en prisión en 1965 por causas naturales. Murió como vivió, sonriendo. Pero su historia quedó grabada para siempre como una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando el monstruo no se esconde entre las sombras, sino detrás de una sonrisa perfecta?